Martes 11 de abril de 2021, muy buenos días, soy Paloma Barreto y gracias por acompañarnos en JNE Noticias. Veamos inmediatamente nuestros titulares. Jefe de la OMPE destaca labor del JNE para convocar a partidos en torno a los debates presidenciales. JNE resaltó importancia de debates para fortalecer el derecho a la información de electores. Estudios de opinión revelan que casi 70% de peruanos consideran importantes los debates. Bien, amigos, en la siguiente nota, la Oficina Nacional de Procesos Electorales recuerda a la ciudadanía cómo será el proceso de votación para la segunda vuelta electoral este 6 de junio. Veamos. El domingo 6 de junio los peruanos acudiremos a votar para elegir en segunda vuelta electoral al presidente y vicepresidentes de la República, que tendrá similitud y diferencias con respecto a los comicios realizados el 11 de abril. De acuerdo a la OMPE, se sufragará en la misma mesa y el mismo local asignado en la primera vuelta, y se mantendrán los horarios de votación de 7 de la mañana a 7 de la noche. Lo único que cambiará será el horario recomendado para evitar aglomeraciones. Esta vez, la OMPE sugiere que los adultos mayores y otras personas vulnerables voten entre las 2 y 4 de la tarde, mientras que los demás sufragarán de manera escalonada de acuerdo al último dígito de su DNI. La primera franja horaria será de 7 a 8 de la mañana, y votarán quienes tengan el último dígito del DNI en 1, y así sucesivamente hasta las 7 de la noche. El sufragio y escrutinio será más rápido y sencillo para los miembros de mesa en la segunda vuelta, pues el 6 de junio los electores elegirán entre dos opciones. Al igual que la primera vuelta, los ciudadanos que se desempeñen como miembros de mesa recibirán una compensación económica de 120 soles. Bien, amigos, les compartimos un video del Jurado Nacional de Elecciones sobre los hitos electorales. El tema de hoy es el voto femenino. Las elecciones generales de 1956 fueron las primeras que contaron con la participación de la mujer. Hubo un 33,73% de participación femenina. Las representantes electas en este proceso fueron: para la Cámara de Senadores, Irene Silva de Santolaya, y para la Cámara de Diputados, Lola Blanco de la Rosa Sánchez, Carlota Ramos de Santolaya, Juana Ovilluz de Palacios, Manuela Villingurs López, Alicia Blanco Montesinos de Salinas, María Eleonora Silva Silva, María Mercedes Gotuso de Colina y Matilde Pérez Palacio Carranza. El jefe de IDEA Internacional en Perú, Percy Medina, sostuvo que los debates electorales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones deben ser establecidos lo más pronto posible entre los partidos políticos y el ente electoral. La importancia de los debates electorales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones fue resaltada por el jefe de misión para el Perú de IDEA Internacional, Percy Medina, en el contexto de la segunda vuelta electoral. Yo creo que los debates del jurado tienen una tradición y que está bien que el jurado los organice, pero que requieren la voluntad política de ambas campañas para acordar cuanto antes y que esto se pueda hacer con tiempo. En un debate los temas se concertan de tal manera que sean temas de interés de la ciudadanía y que las personas puedan comparar a ambos candidatos frente a condiciones iguales. Eso lamentablemente no está normado en este momento y el jurado tiene que buscar concertar con los candidatos y ahora temas moderadores, en fin, quizá convendría ya plantearlo en la ley como una obligación de los candidatos, el que como parte de la campaña tienen que participar en un debate, porque eso no es en beneficio de los candidatos, es en beneficio de la ciudadanía.
Asimismo, Percy Medina explicó que debe existir una preparación de los candidatos para su desenvolvimiento en los encuentros electorales. Le va bien al que se prepara, al que tiene las cosas claras, Eso. que enfoca el debate adecuadamente. Yo he visto excelentes oradores que han hecho malos debates, Tal cual. y personas de quienes no se esperaba mucho y que han hecho muy buenos debates. Eso ocurre en todo el mundo y depende de cómo se enfoque el candidato, de que se prepare. Una persona que no prepara su debate pues tiene problemas, obviamente, ¿no? Tiene que tener sus propuestas muy claras, tiene que traducir sus propuestas en mensajes directos. Las intervenciones en un debate son breves, no son largas intervenciones. No se trata de explicar grandes cosas, pero sí decir cómo, ¿no? Y eso se puede decir en 10, 20, 30 segundos, pero siempre y cuando se convierte mensajes duros en mensajes de comunicación. Y hay gente que se especializa en trabajar debates, pero si uno no trabaja el debate, obviamente le va a ir mal, ¿no? En esa línea resaltó que espera que se llegue a un acuerdo entre el organismo electoral y los partidos políticos Fuerza Popular y Perú Libre, ya que se necesita tiempo para organizar los debates en beneficio de la ciudadanía. Y en Iquitos, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbeto, sostuvo que las elecciones no aumentaron los contagios de la COVID-19 y que en esta segunda vuelta electoral será igual, ya que se han tomado todas las medidas de bioseguridad sanitaria. Cuando faltan 30 días para la segunda vuelta de las elecciones generales, el jefe de la OMPE reinició sus viajes al interior del país. Esta vez llegó a Loreto, donde destacó que los comicios del 11 de abril no aumentaron los contagios de COVID-19. Ha sido una experiencia exitosa, hemos tenido una importante participación, ha sido una elección segura y tranquila y estamos muy agradecidos con la ciudadanía de Loreto por su participación y el cumplimiento estricto de su deber cívico. Piero Corbeto se reunió en Iquitos con representantes de instituciones públicas y privadas, con el fin de explicarles cómo se llevará a cabo la segunda vuelta electoral. Además, solicitó su apoyo para conseguir que los ciudadanos acudan masivamente a las urnas el 6 de junio, usando doble mascarilla y protector facial, tal como dispone la última versión de los protocolos aprobados para enfrentar la emergencia sanitaria. El titular de la OMPE también sostuvo un encuentro con altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, en el que se abordaron temas relacionados con la seguridad del personal y del material electoral. En las próximas semanas, el jefe de la OMPE continuará recorriendo el país. Preste mucha atención porque según la última encuesta de CPI, el 69.3% de peruanos consideran importantes los debates propuestos por el máximo ente electoral. De acuerdo a la última investigación de públicos de CPI, el 69.3% de la población considera que la propuesta del Jurado Nacional de Elecciones respecto a los 4 debates electorales es importante. Por otro lado, el 20% señala que es poco importante y el 10.7% nada importante. De otro lado, el mismo estudio revela que el 5.8% de encuestados indicaron que el debate entre los representantes de Fuerza Popular y el partido político Perú Libre cambió su forma de pensar en el voto. En el caso específico de Lima y Callao, la cifra es de 4.9% y al interior del país de 6.3%. Asimismo, el 91.2% indicó que los resultados del debate de Chota no le hicieron cambiar su forma de pensar. En tanto, en Lima y Callao, la cifra aumenta al 92.3%, mientras que al interior del país desciende a 90.5%. Hasta el momento no se ha establecido un acuerdo sobre los debates propuestos por la entidad comicial de cara a la segunda vuelta por las elecciones generales 2021. Por otro lado, les contamos que la Oficina Nacional de Procesos Electorales realiza labor educativa orientado a 8 importantes sectores de la sociedad, como los estudiantes de educación superior, quienes fueron capacitados en temas electorales. Veamos. La OMPE, además de realizar procesos electorales, también ofrece servicios, y uno de ellos es el programa de educación electoral, que está dirigido a diversos grupos sociales priorizados de la población. En total son 8 programas de educación electoral, de los cuales uno está asignado a los estudiantes de educación superior.
En ese sentido, la OMPE realizó a inicios de abril del presente año el primer curso virtual del programa dirigidos a estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Este es el 8º año que la OMPE ofrece el servicio de educación electoral a los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y grande ha sido nuestra sorpresa al comprobar que tenemos más de 300 inscritos. Contar con tantos alumnos interesados por participar es una buena señal. En este año, el programa de educación electoral dirigido a jóvenes estudiantes de educación superior se realizará entre los meses de abril a noviembre. Y por su parte, a través de sus redes sociales, el Jurado Nacional de Elecciones resaltó la importancia de los debates a través del siguiente comunicado que vamos a ver en pantalla en unos instantes más. Los debates electorales son iniciativas democráticas que buscan fortalecer el derecho a la información de los electores a fin de conocer las propuestas de los candidatos y candidatas en una contienda electoral. Al mismo tiempo, brindan la oportunidad a los candidatos de que puedan expresar libremente sus propuestas a toda la ciudadanía. Bien, esta es la publicación que vemos que ha realizado el máximo ente electoral y seguramente en los próximos días ya conoceremos los detalles de estos próximos encuentros democráticos con miras a la segunda vuelta presidencial. Bien, la OMPE estableció que la franja electoral se transmitirá desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche y a partir de este 25 de mayo. Veamos los detalles. La OMPE estableció que la franja electoral para la segunda vuelta se transmitirá entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche durante 10 días calendario, iniciando la transmisión del 25 de mayo hasta el 3 de junio. De igual forma, resolvió conformar el registro de proveedores de medios de comunicación que integrarán el catálogo de tiempos y espacios disponibles para la contratación de publicidad en radio, televisión y redes sociales, con motivo de la transmisión de la franja electoral, correspondiente a la segunda elección presidencial a realizarse el 6 de junio. A través del portal digital de financiamiento Claridad, desde el 15 al 29 de marzo se habilitó un módulo para que los postores se registren como proveedores de medios de comunicación para la segunda vuelta electoral, recibiendo 270 solicitudes de medios de comunicación para confirmar el debido registro. Solo 248 postores cumplieron con los requisitos establecidos en la ley de reglamento. Los medios de comunicación radial y televisiva están prohibidos de contratar propaganda electoral para las organizaciones políticas y sus candidatos, sea a través de tesoreros, responsables de campaña, autoridades, candidatos o por intermedio de terceros. Tenemos una entrevista y hablaremos sobre el acta de compromiso democrático de transparencia electoral para los candidatos presidenciales. Hoy vamos a conversar con el director de Desarrollo Institucional de Transparencia Electoral, Jesús Delgado. ¿Cómo está, señor Delgado? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Paloma. Muchas gracias por la invitación. A usted las gracias por acompañarnos. Por favor, coméntenos en qué consiste este acta de compromiso democrático impulsado por Transparencia Electoral. Bueno, nosotros de Transparencia Electoral tenemos la idea de que todos los candidatos que participan en los distintos niveles de gobierno a cargos de elección popular deben tener un compromiso con los principios básicos democráticos que están claramente señalados en los distintos instrumentos multilaterales, como por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos políticos y civiles, o en el caso de nuestro continente, en la Carta Interamericana Democrática, ¿no? Consideramos que estos son los principios básicos que permiten justamente que las disputas se puedan tramitar a través del sistema político y dado digamos, el alto grado de polarización en términos políticos, pero también de fragmentación que vemos en términos legislativos en el Perú, consideramos que es indispensable que ambos candidatos, Keiko Fujimori y Pedro Castillo, que han llegado a la segunda vuelta, pues firmen o se comprometan ante la comunidad internacional a respetar los principios democráticos básicos que tienen que ver con el respeto al Estado de Derecho, con el respeto básico a los derechos humanos, con el principio de alternabilidad
en el poder, principios que, como decía en un principio, valga la redundancia, se tratan de, digamos, los más básicos o las más básicas nociones para consolidar, digamos, la democracia en nuestros países. Bien, desde Transparencia Electoral, ¿cómo es que elaboran este documento? Como te decía, nosotros a través del equipo, ¿no?, en las reuniones con nuestros aliados en el Perú, hemos estado monitoreando, ¿no?, la situación, y en base a ese diagnóstico que hemos podido hacer, hemos acudido a estos instrumentos internacionales para buscar de alguna manera ese respaldo, ese argumento, para que ambos candidatos se comprometan no solo ante sus ciudadanos, ¿no?, ante el Perú, sino también ante la comunidad internacional al respeto al Estado de Derecho, ¿no? Se trata, como decía, de una concepción amplia de democracia. No estamos hablando en este caso de compromisos más específicos que seguramente los ciudadanos peruanos van a tener que exigirle a través de los mecanismos correspondientes a quien resulte electo. Pero en el caso nuestro, desde Transparencia Electoral y con una perspectiva internacional, lo que buscamos es que en base a estos principios fundamentales establecidos en los instrumentos internacionales, ellos accedan públicamente y ante la comunidad internacional a respetarlos y muy, digamos, enfáticamente lo que tiene que ver con el respeto por la disidencia, por el respeto por los adversarios políticos y sobre todo el respeto por los límites, los pesos y contrapesos que establece la Constitución. Bien, ¿en otros países también se ha solicitado la firma de un documento similar? Sí, hemos impulsado este tipo de entendimientos en otros países, por ejemplo en el caso de la Argentina, donde nuestra organización tiene sede, también hemos promovido este tipo de firmas o de compromisos en torno a ciertos temas que nosotros consideramos fundamentales, como por ejemplo lo que tiene que ver con las reformas electorales, ¿no? Recordemos que todo el entramado electoral a nivel legal es el que garantiza la representación no solo a nivel presidencial, sino en el Congreso de todos los partidos y en especial de las minorías, y en ese sentido hemos impulsado acuerdos, quizás no siempre ante la comunidad internacional, pero sí ante otros actores de distintos candidatos que han estado enfrentándose en elecciones, para que de esa manera respeten los principios básicos, sobre todo, como decía en un principio, de alternancia y de respeto al adversario. Claro. Ya volviendo al caso de Perú, ¿han tenido ustedes algún acercamiento con alguno de los candidatos? No hemos tenido un acercamiento con los candidatos y hemos hecho llegar el documento a las plataformas de ambos, además de otros partidos políticos que hicieron vida en la primera vuelta. Esto, como te digo, no tiene que ver específicamente con los dos perfiles de los candidatos que se enfrentan, sino en general consideramos que se trata de un requisito para que prive en cualquier proceso electoral. Y en este caso, dado bueno, la polarización, como decía, y aunado a los fake news, ¿no?, a algunos rumores que han ido difundiéndose en redes sociales sobre supuestos proyectos de ambos candidatos, consideramos que para llevar tranquilidad y certidumbre al electorado y también a las instituciones, lo mejor es que ambos candidatos se comprometan a cumplir lo que establece la Constitución y las leyes. Definitivamente. Ustedes como Transparencia Electoral han presentado observadores electorales en este proceso. En este proceso electoral no hemos podido estar, Paloma, hemos acompañado los procesos electorales anteriores, más o menos del año 2015. Sin embargo, por el contexto que tiene que ver con la pandemia, ¿no?, se ha dificultado un poco la participación de Transparencia Electoral. En el caso de la primera vuelta, además coincidía con la segunda vuelta del Ecuador, claro, en donde sí pudimos estar y hasta este momento lo más seguro es que lamentablemente no podamos contar. Bien,
con algún representante en esta elección. Desde la labor que ustedes cumplen como un organismo internacional ubicado en Latinoamérica, ¿cómo observan el proceso que nosotros estamos viviendo actualmente? Bueno, nosotros pudimos seguir muy de cerca el proceso electoral de la primera vuelta, más allá de que lamentablemente no pudimos estar de manera presencial. Incluso celebramos algunos webinars y algunos encuentros virtuales con autoridades de la OMPE para que nos pusieran al tanto sobre el trabajo que estaban realizando para garantizar un proceso masivo como es una elección y resguardando al mismo tiempo a la población del contagio del COVID-19. En ese sentido, consideramos que el Perú ha recogido la experiencia que los distintos países han ido teniendo desde la irrupción de la pandemia en marzo del 2020 y de esta manera han podido de alguna manera minimizar o menguar los efectos adversos de esta pandemia, ¿no? Sin embargo, entendemos que la experiencia de la primera vuelta permitió a las autoridades locales tomar nueva información, nuevos hallazgos para mejorar aún más el proceso que se va a celebrar el 6 de junio para la segunda vuelta. Así que en términos, digamos, logísticos y de administración electoral, entendemos que la OMPE y el Jurado Nacional Electoral han tomado los resguardos correspondientes para que este proceso sea mejor que el de la primera vuelta. Actualmente nos encontramos en un espacio en el que el elector debe decidir su voto, debe informarse, y desde nuestra institución nosotros promovemos ciertos debates entre candidatos, equipos técnicos, vicepresidentes. ¿Cómo observan o valoran ustedes los debates en el contexto de cada proceso electoral? Desde Transparencia Electoral creemos que es fundamental, es uno de los principios, de hecho, que tiene que ver con elecciones con integridad, el que tiene que ver con acceso a la información, ¿no? Pensando que la información es básica para que el elector pueda tener un voto meditado en base a razones. Así que nosotros valoramos mucho los esfuerzos que hacen las distintas autoridades electorales, en este caso el Jurado Nacional Electoral, para poner a disposición de los ciudadanos los programas, los proyectos, las ofertas electorales de las distintas plataformas en los diferentes niveles de gobierno, ¿no? En este caso, seguramente lo más convocante tiene que ver con la elección presidencial, pero siempre es muy importante promover este tipo de iniciativas en los distintos niveles de gobierno. Listo. Señor Delgado, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. ¿Algo más que le gustaría añadir? No, muchas gracias a ustedes, Paloma, por el espacio. Cuídese, hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros hemos hablado sobre el acta de compromiso democrático de transparencia electoral para los candidatos presidenciales. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y a continuación les mostramos un video que destaca la importancia de promover una agenda de igualdad en nuestro país, una iniciativa que respalda las Naciones Unidas y diversas instituciones como el Jurado Nacional de Elecciones. Todas las personas somos iguales ante la ley. El Estado debe garantizar la protección de nuestros derechos sin discriminación por idioma, etnia, color de piel, orientación sexual, identidad de género o por cómo nos vemos o nos vestimos. Sin embargo, diversos grupos hemos sido históricamente excluidos y no hemos recibido un trato respetuoso ni justo, lo que ha afectado el ejercicio de nuestros derechos humanos, como el acceso a la salud, educación, vivienda, participación política, entre otros. En el Perú, más de 3 millones de personas declararon vivir con algún tipo de discapacidad. Sin embargo, solo 4 de cada 10 personas con discapacidad trabajan o están buscando trabajo, debido a los prejuicios y barreras de accesibilidad. En el último censo, cerca de 1 millón de personas nos reconocemos como parte del pueblo afroperuano. Lamentablemente,
aún somos una de las poblaciones más discriminadas por nuestro color de piel y rasgos faciales. En el mismo censo, cerca de 6 millones de peruanos y peruanas nos autoidentificamos como indígenas, pero en los últimos 20 años no hemos tenido menos de 10 representantes en el Congreso. En la segunda encuesta nacional de derechos humanos, cerca de 1.7 millones de personas en el Perú se identifican con una orientación sexual distinta a la heterosexual. La misma encuesta señala que un 37% de peruanos y peruanas no contrataría a una persona trans en su empresa. Si bien las mujeres somos la mitad de la población, aún no hemos accedido a representación en los diferentes puestos de decisión. Una barrera que enfrentamos es el acoso político. En las elecciones congresales extraordinarias del 2020, el 30% de candidatas señaló haber enfrentado agresiones, amenazas, actos de hostigamiento u otra situación violenta. La cuarta parte de la población peruana está conformada por jóvenes entre 15 y 29 años, y uno de los principales problemas que enfrentamos es la informalidad y el desempleo. Además, algunos partidos políticos aún no consideran propuestas específicas para nuestras poblaciones en sus planes de gobierno. Frente a esta situación, en estas elecciones generales 2021, diversas organizaciones hemos impulsado un proceso participativo para identificar las principales demandas de nuestras poblaciones y presentarlas a la ciudadanía, y en especial a los partidos políticos, esperando que puedan acogerlas en sus políticas de gobierno e iniciativas legislativas. Sumémonos para construir un país con igualdad. Y el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana expresa su preocupación por la cobertura electoral de los medios. El organismo exhortó a diferenciar claramente la opinión de la información y a cumplir con la ética periodística. En medio de la cobertura electoral, el Tribunal de Ética se mostró preocupado por el tratamiento que le han dado los medios de comunicación, por lo que les invocó a la imparcialidad y transparencia. Asimismo, recordó que en ejercicio de sus facultades previstas en el artículo número 3 de su reglamento, se afirma lo siguiente. El tribunal reconoce el derecho y libertad con que cuentan los medios de comunicación privados. No obstante, en caso de que las decisiones tengan relación o repercusión en una campaña electoral, es imprescindible considerar el valor fundamental de transparencia. Al mismo tiempo, exhorta a los medios comunicativos a ser transparentes con sus motivaciones, sobre todo cuando se involucra una candidatura. Por último, con prescindencia de la línea editorial que libre y transparentemente adopte cualquier medio de comunicación, insta a todos ellos a diferenciar claramente la opinión de la información. Bien amigos, esta mañana el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbeto, comentó la repercusión de la franja electoral en el voto informado del ciudadano y en esa línea destacó de extraordinario el trabajo que realiza el Jurado Nacional de Elecciones al convocar a los partidos a asistir a los debates presidenciales que organiza. El jefe de la OMPE refiere que los debates permitirán a la población conocer e informarse sobre las propuestas y planes de gobierno presentados por los candidatos a la presidencia participantes en este proceso electoral. Bien, vamos con más información. PROMPERÚ lanzó un concurso para jóvenes emprendedores que busca propuestas innovadoras y viables para reactivar el turismo y las exportaciones en el país. El informe es de nuestro canal aliado TV Cosmos. Una propuesta que busca impulsar la creatividad e innovación de jóvenes, profesionales y empresarios. Se trata del Festival Inspira. Una de sus actividades es el In Challenge, competencia que planteará soluciones innovadoras, tecnológicas y viables, desafíos vinculados al turismo y las exportaciones. Gracias a lo mucho que hemos aprendido de nuestro pasado y nuestra capacidad de adaptación, podemos decir que Perú es también modernidad e innovación. Esta iniciativa de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y Turismo, PROMPERÚ, se desarrollará del 24 al 28 de mayo del presente año. La idea es aportar con la reactivación económica a través de proyectos viables. Los criterios de evaluación serán la viabilidad económica de la propuesta,
el agregado tecnológico, innovación e implementación a corto plazo. Los interesados en participar en el Ink Challenge deberán conformar un equipo multidisciplinario de 3 a 5 integrantes y enviar sus proyectos hasta el 16 de mayo. Las postulaciones se realizarán a través de la página inspira.promperú.gov.pe, en donde se encuentran las bases y condiciones del concurso. Los proyectos finalistas serán premiados con laptops, membresías para cursos online Creana y beneficios de la Organización Mundial de Turismo. Bien amigos, es momento de una entrevista. Hoy vamos a conversar con Luis Bogdanovich, él es gerente de ProLima y hablaremos sobre el programa de recuperación de esculturas de Lima en el contexto del bicentenario de nuestro país. ¿Cómo está, arquitecto? Bienvenido a JN Noticias. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. A usted las gracias por acompañarnos. Por favor, coméntenos cómo va el avance de estas esculturas recuperadas en Lima. Pues muy bien, como bien saben, la Municipalidad de Lima aprobó en el año 19 un plan maestro para recuperar de manera integral el Centro Histórico de Lima. Como entenderán también, es una recuperación que va a tomar mucho tiempo, de modo que se va haciendo de manera progresiva pero ininterrumpida. Uno de los proyectos que tenemos en el marco del Bicentenario precisamente, pero muy de la línea de lo que es la recuperación integral del centro histórico, es la recuperación de las esculturas públicas del centro histórico, ¿no? Cada monumento es un altar cívico, es un homenaje a un hecho o a una persona que ha brindado algún servicio distinguido a la nación, ¿no? En este caso, ya vamos recuperando más de 25, a la fecha estamos trabajando otras tantas. A inicios de semana, el día 4 de mayo, el alcalde entregó a la ciudad el monumento restaurado a la victoria del 2 de mayo. Fue una ceremonia muy emotiva, yo creo que muy significativa, porque se dijeron muchas cosas muy importantes, ¿no? Y que están en la línea de lo que les vengo comentando. La recuperación de un monumento conmemorativo es recordar también esos valores y esos ejemplos de aquellas personas que han ido forjando nuestra nación, ¿no? Entonces, y el Bicentenario es ese momento, creo, ese momento para reflexionar. En el caso del 2 de mayo es un monumento que nos habla de la unidad americana, de un tiempo en que existieron pretensiones colonialistas de España por reconquistar lo que ya habíamos ganado. Se dio un combate en el Callao el 2 de mayo de 1866, la victoria fue nuestra y fue una victoria que no solo consolida la independencia del Perú, sino que además consolida la independencia, de alguna manera, o pone fin a las pretensiones que se tenían para reconquistar a las naciones del Pacífico Sur, es decir, Ecuador, Perú, por supuesto, Bolivia y Chile, ¿no? Es por eso que en este monumento, que es una columna rostral, que son, digamos, los monumentos típicos de los combates, para las victorias de los combates navales desde la antigüedad clásica, sí. Hay 4 figuras que están circundando esta columna, que son las naciones, que forman un cinturón, ¿no? Porque están agarradas de la mano y simbolizan esa unión que finalmente nos lleva a la victoria, y lo mismo lo podemos traspolar para nuestra actualidad y para una unidad ya no americana, sino más bien una unidad nacional. Así es, como usted nos comenta esta escultura tan importante, también hay otra bastante emblemática que ustedes ya han entregado, se trata de la del general San Martín. ¿Cuánto tiempo duró el trabajo? ¿Cuándo ha sido entregada? Sí, esto se entregó a inicios de este año, en el marco de la celebración o de la conmemoración de la Fundación de Lima. Fueron 3 meses de trabajo en ese caso, cada escultura dependiendo de su
complejidad y de deterioro toma un tiempo distinto, ¿no? Fue un reto importante la de San Martín, sin duda la de 2 de mayo ha sido un reto mucho mayor por sus dimensiones y por digamos, el deterioro en el que estaba. Cerca de 350 piezas de esta escultura habían sido extraídas a lo largo de las últimas décadas. Se han tenido que volver a colocar piezas de mármol, piezas de bronce, de hierro, para devolverle la belleza y la dignidad al monumento, ¿no? Ahora estamos trabajando en paralelo en 4 monumentos de gran tamaño. El ecuestre de Castilla, en la Plaza Castilla, el monumento a Bolognesi, que está en su plaza, el de Grau, que también es en la Plaza Grau, y el de Jorge Chávez, que está también en la Plaza Jorge Chávez. Arquitecto, entonces, con esto ya estaríamos completando los monumentos más grandes. Bien, ¿y cuáles son los criterios para seleccionar estas esculturas, para recuperarlas? Pues mira, en el año 18, ¿sí? En el 18 se declararon 98 monumentos escultóricos en el centro histórico de Lima. Entonces, nuestro criterio es ese: todos los que están declarados monumentos, todos los monumentos conmemorativos declarados monumento histórico están en nuestra lista. El criterio de prioridad se lo hemos dado en función, primero, al deterioro y segundo, a su significación en el marco del Bicentenario, que es la fecha que tenemos más próxima, ¿verdad? El objetivo es concluirlos todos, y en esa tarea estamos, ¿no? Por ejemplo, la próxima semana empezamos con la restauración de Simón Bolívar, que está en la Plaza Bolívar. El objetivo es terminarlo para la quincena de julio, de modo que para el 28 pueda estar reluciente nuevamente, ¿no? Y un poco en esa línea es en la que estamos caminando. Excelente. En el caso de la estatua de Bolognesi, ¿se iba a hacer un cambio o únicamente la restauración? Les comento un poco. Ustedes saben que, como varios monumentos en el centro histórico, estos fueron sufragados por el pueblo de Lima, ¿no? Es el caso del monumento al 2 de mayo, que fue sufragado por el pueblo de Lima. Eso quiere decir que fue financiado por el pueblo de Lima. Lo mismo con el monumento a Bolognesi, que tiene una historia muy bonita. En 1898, un grupo de colegiales del Colegio Guadalupe, muy cerca de la plaza, organizó un comité para financiarle un monumento a Bolognesi. Estábamos a 20 años o menos de su sacrificio por el Perú. Y rápidamente se oficializó este pedido popular y se convocó a un concurso público. De entre más de 160 propuestas, ganó la propuesta de Agustín Querol, que es el monumento que nosotros vemos allí, y fue colocado en 1905, con la presencia de los compañeros de Bolognesi, de su viuda, de sus hijos, de Roque Sáenz Peña, que fue quien lo recogió, y ante ese monumento juraron a la nación los victoriosos del 41, por ejemplo, ¿no? De la victoria del 41, cuyo monumento está en el Campo de Marte. Entonces, ese monumento en su integridad tiene un simbolismo muy importante, ¿no? Porque nos recuerda algo que a veces pareciera haberse olvidado en nuestro tiempo, y es el cumplimiento del deber. El cumplimiento del deber es lo que hace a una persona distinta de las demás personas, y es lo que hace a una nación grande de otras naciones, ¿no? El cumplimiento del deber. En este caso, Bolognesi, siendo ya un anciano, tenía una misión: comandar a su tropa, y como él mismo lo dijo, hasta quemar el último cartucho. Entonces, él murió cumpliendo con su deber, y allí está el acto heroico, y es por eso que se le erige un monumento, y es por eso que es el patrono del ejército.
¿no? Y es por eso que debe ser siempre recordado por todos los peruanos como una persona que es un ejemplo en el cumplimiento del deber hasta la muerte misma, que es el máximo sacrificio. Y en esa representación es en que Querol lo coloca, ¿no? Si ustedes ven el monumento, él está transitando hacia la gloria heroica del sacrificio, ¿no? Cogiendo la bandera contra su pecho, ¿no? Porque, digamos, en cumplimiento de su deber, ¿no es verdad? Y si ustedes hacen un análisis iconográfico de todo el monumento, verán que en la parte alta de la columna, los pies de Bolognesi, hay una figura que es la historia, que está escribiendo un año, que es el año de su inmolación, para la historia, para que quede en el recuerdo de todos nosotros su sacrificio, y hay una fama que está tocando una trompeta, y que está tocando precisamente, está anunciando que está pasando, es el ángel del juicio, ¿no? Entonces, hay todo un significado que claro. se ha perdido cuando en 1954 se retiró este monumento, sí, ¿no? Entonces, toda esta explicación que me he permitido hacerles para que se entienda más y para que cada uno saque su propia conclusión, porque no se trata de imponer posturas, sino para que cada uno saque su propia conclusión de lo que significa una figura versus la otra figura, ¿no? Saben también ustedes que cuando se interviene un monumento, se interviene para devolverle su estado original. Esto dentro de la disciplina de la restauración, ¿no es verdad? Y las recomendaciones de la UNESCO, etcétera, etcétera. Entonces, en función a eso es que hay un proyecto para restaurar de manera integral el monumento. Un monumento sufragado por el pueblo de Lima, es decir, de la ciudad de Lima. Entonces, en eso estamos, ya se verá más adelante cuál es el resultado final, pero más allá de ello, creo que es importante recordar en qué radica el heroísmo, ¿no? Y cuál es la importancia de recuperar los monumentos, porque recuperar un monumento no es recuperar la belleza únicamente de una obra de arte, es recuperar la memoria y es recuperar el mensaje, porque cada monumento, más aún estos, son altares cívicos. Eso es algo que debe quedar muy claro para todos nosotros. Claro que sí. Definitivamente es importante conocer nuestra historia. Son espacios sagrados. Sí. Absolutamente. Listo. Excelente. Muchísimas gracias por acompañarnos, por dar cuenta de este programa de recuperación de esculturas en el contexto del Bicentenario, pero también por recordarnos un poco más de nuestra historia, y lo importante es que como peruanos que nosotros la conozcamos. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad, cuídese. Muchas gracias a ustedes también, un placer como siempre. Hasta luego. Bien amigos, nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos. La Contraloría General de la República nos informa ahora de las acciones de control que han desarrollado en Moquegua en el marco del año escolar 2021. Veamos. El Ministerio de Educación, a través de la Gerencia Regional de Educación de Moquegua, entregó a escolares de zonas rurales y alejadas de la región tablets que no contaban con plan de datos para acceder a Internet, lo que limitó que los estudiantes reciban clases virtuales. En dicha región se distribuyeron tablets sin Internet a estudiantes de 16 instituciones educativas de los distritos de Puquina, Ichuña, Ubinas, Omate y Torata, ubicados en poblados y comunidades que carecen de conexión a Internet por cable, Wi-Fi u otro tipo de instalación. Este hecho pone en riesgo la continuidad del servicio educativo y la finalidad pública de la adquisición realizada por el Ministerio de Educación. Además,
Se detectó que otro grupo de escolares, si bien recibieron la tablet más un plan de datos, no pudieron acceder a las clases virtuales porque la empresa proveedora del Internet no tenía cobertura en las zonas donde residen los beneficiarios. Deficiencias en la prestación de servicios de agua para consumo humano, agua para riego, proyectos productivos y emergencia sanitaria por la COVID-19 fueron las alertas recurrentes presentadas por los ciudadanos de la provincia de Lambayeque durante la audiencia pública virtual La Contraloría Te Escucha. La actividad contó con la participación de 58 representantes de la sociedad civil organizada, dirigentes vecinales y público en general. Los ciudadanos alertaron sobre la presunta inacción de las autoridades frente a diversas problemáticas y advirtieron posibles hechos irregulares cometidos en las municipalidades distritales de Mochumi, Lambayeque y Olmos, el gobierno regional, el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, FONCODES, entre otros. Las alertas ciudadanas fueron recogidas por la Gerencia de Control Social y Denuncias de la Contraloría y serán evaluadas a fin de ser incluidas, de ser el caso, en futuros servicios de control a realizar en dicha región. Y en el siguiente reporte, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social nos informa sobre las principales actividades de su sector. Adelante. En este instante presentamos el informativo MIDIS. ¿Cómo están? Hoy es martes 11 de mayo del 2021. Estas son las principales noticias. El MIDIS ha entregado a través del programa Jaliwarma cerca de 500 toneladas de alimentos a municipios de Lima, Callao y del interior del país para la atención de personas vulnerables en ollas comunes. En el distrito de San Antonio de Guarochirí, la ministra Silvana Vargas supervisó la entrega de 6.5 toneladas de productos alimenticios a la municipalidad para la atención de 1.130 personas. Posteriormente, junto a la alcaldesa Marisol Ordóñez y el director ejecutivo de Jaliwarma, Freddy Hinojosa, visitó la olla común Los Girasoles de San Agustín. La decisión de esta gestión es que ese apoyo excepcional sea prioritariamente dirigido a las ollas comunes, que son una expresión de la solidaridad de la propia sociedad civil en este contexto tan terrible de emergencia que nos ha tocado vivir. Que la articulación territorial de esfuerzos es el único camino que tenemos para salir adelante, haciendo cada quien lo que le corresponde. Entregar alimentos de calidad también restituye dignidad, también restituye ciudadanía. La directora ejecutiva del programa Cunamás, Lourdes Sevilla, participó en el cuarto Festival del Libro y la Lectura Infantil y Juvenil, organizado por el Centro de Documentación e Información de Literatura Infantil. En este festival, desarrollado con el respaldo del Ministerio de Cultura, Sevilla Carnero expuso sobre la experiencia de Cunamás y el fomento de la lectura entre las niñas y niños menores de 36 meses de edad. ¿Cómo estamos haciendo ahora en la modalidad no presencial? Hemos adaptado la malla de contenidos y mensajes para que sean justamente transmitidos a través de la mensajería, ¿no? Ya sea de texto, WhatsApp y también de la consejería telefónica, ¿no? Y ir promoviendo y estimulando en las familias la lectura, y justamente ahí se engarza con la entrega del kit de desarrollo infantil temprano. En La Libertad, el programa Juntos inició el pago de los abonos a más de 15,000 hogares afiliados que cumplieron con el compromiso de llevar a sus hijos a sus controles de salud y despistaje de anemia, y también a las mujeres embarazadas que asistieron a sus controles prenatales. Se trata del tercer operativo de pago en las zonas más remotas de la región mediante empresas transportadoras de valores. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Nos reencontramos mañana a la misma hora. Hasta aquí el informativo MIDIS, una producción de la Oficina General de Comunicación Estratégica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Tenemos una buena noticia para todos los peruanos. El avance de la vacunación alcanza más de 2 millones de dosis inoculadas a ciudadanos en lo que va del año. Veamos los detalles. El ministro Federico Tenorio informó a la población que esta semana inicia la vacunación de personas con comorbilidades a nivel nacional. También queremos resaltar que a la fecha se han aplicado más de 2 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 y que esta semana daremos inicio a la inmunización de personas con morbilidades.
Señaló además que hoy se inicia la vacunación de los ciudadanos con síndrome de Down y mañana aquellos que tienen tratamiento de hemodiálisis, los cuales recibirán su dosis en el mismo centro donde realizan sus tratamientos. Asimismo, garantizó la idoneidad de todas las vacunas que se están aplicando. Además, invocó a la ciudadanía a no tener miedo. Vacunarse es protegerse a uno mismo y a las personas que nos rodean, señaló. A la fecha, en el Perú, 1.410.834 personas ya han recibido su primera dosis y 706.903 también la segunda. En total se han aplicado 2.117.737 de dosis de la vacuna contra la COVID-19. Este trabajo se fundamenta en la coordinación del Ministerio de Salud, los gobiernos regionales, clínicas y sanidades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Y el programa de alimentación Jaliwarma llegó a la región de La Libertad para beneficio de ollas comunes, clubes de madres y colegios. A continuación presentamos el informe de nuestro canal aliado TV Cosmos. Alimentos del programa de alimentación Jaliwarma empezaron a ser distribuidos en la región La Libertad para los distritos de El Porvenir, La Esperanza y Trujillo. Y tras tanto esfuerzo que se ha hecho y con la visita de la ministra de Inclusión y Desarrollo Social hace un mes atrás, es que recién ahora ya llegó la ayuda para Trujillo, para toda la provincia. Ojo, ha llegado, por ejemplo, para el distrito La Esperanza, 11.11 toneladas de alimentos el día de ayer. A las 11 de la mañana ya ha sido entregada a la Municipalidad Distrital de Esperanza y a la Municipalidad Distrital El Porvenir ayer a las 3 de la tarde se le ha entregado 13.8 toneladas y a la Municipalidad Provincial de Trujillo también se le va a entregar alimentos. Recordemos que Jaliwarma distribuye alimentos a centros educativos nacionales, en los cuales se benefician alumnos de inicial y primaria. Además, tras la gestión del parlamentario liberteño Lenin Bazán, fueron entregados a las ollas comunes, clubes de madre y vaso de leche. Recepcionado ahí y estamos expeditos nosotros con los informes correspondientes que haya para poder recepcionar. La primera es aprobada con 2.225 raciones que va a ser repartida en Alto Trujillo. Van a venir ellos el día viernes y sábado, va a venir la ministra de Inclusión Social. También hemos tenido ayer la visita del congresista Lenin Bazán, en el cual también ha venido con una de sus funciones específicas también fiscalizar y también estar observando si llega o no llega, ¿no? Para la entrega de estos alimentos se realizó un empadronamiento y la distribución sería entre el viernes 7 y sábado 8 de mayo. Amigos, llegamos al final del programa. No deje de sintonizarnos en el canal 516 de Movistar TV, las redes del Jurado Nacional de Elecciones y en los 22 canales aliados del ente electoral. Los dejamos con bellas imágenes de Lambayeque. Permiso.